Extendemos nuestro saludo a todas las iglesias y a todos los que nos acompañan en este instante con la paz del Señor. Vamos a comenzar con la revelación de que el rey David no debía edificar el templo, sino que esta importante tarea le correspondería a su hijo Salomón. El propio David habló así: sin embargo, a mí vino la palabra del Señor diciendo: mucha sangre has derramado y has hecho grandes guerras, así que no edificarás casa a mi nombre. Y aquí ya tenemos una importante lección, un valioso aprendizaje. No nos corresponde a nosotros elegir cómo serviremos al Señor ni cómo vamos a ejercer nuestro ministerio. Es enseñanza preciosa para siervos del Señor. David, siendo rey, no eligió cómo serviría al Señor. Nuestro servicio, nuestro ministerio en la obra, es por revelación y la voluntad del Señor. Deseamos estar donde el Señor Jesús nos coloque. Y aquí un secreto importante: en la obediencia somos más que vencedores. El segundo punto importante a abordar es la plena conciencia que Salomón poseía de que aquella obra fundamental estaba destinada a posibilitar la sagrada habitación del Señor en medio de su pueblo. Y es una expresión bíblica escrita por David que trae esa conciencia cuando habla de la construcción del templo y dice: porque no es palacio para el hombre, sino que es templo para nuestro Dios. Es decir, la conciencia de que nuestro trabajo no es para los hombres, no es una obra para agradar a la humanidad, sino una obra para agradar al Dios de nuestra salvación. La conciencia que Salomón tenía, que David tenía, tenemos que tenerla como siervos. Que nuestro trabajo no es para agradar, sino que es un trabajo para edificar la iglesia, para fortalecer la obra y para el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la novia del Cordero. Pero ahora hablaremos de aquellos hombres, aquellos que estaban endeudados y amargados y que se unieron al rey David. En el período en que David estaba huyendo de Saúl. Para estos hombres fue un privilegio. Fue un privilegio para aquellos hombres que en la época en que empezaron a seguir a David eran hombres endeudados, amargados, ser ahora usados para la construcción del templo. Ellos sabían que cuando David subiera al trono, se convertirían en capitanes de miles y de cientos. Verdaderamente el Señor honró a David y a aquellos hombres que eligieron seguirlo. La misma palabra de Dios describe cómo, posteriormente, la vida de estos hombres fue transformada completamente al seguir a David. Y la palabra confirma que fueron designados como capitanes de cientos y de miles. Esto nos trae una profunda reflexión a todos nosotros, porque nos vemos reflejados en estos hombres. Ellos siguieron a David y nosotros a Señor Jesús. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Quiénes éramos cuando el Señor nos convocó para esta obra? ¿Quién saldaría nuestra deuda con Dios? Estábamos todos muy endeudados con Dios. No teníamos cómo pagar el precio de nuestros pecados. Mas el Señor fue muy generoso con nosotros y nos ha dotado de funciones de servicios en la obra del Señor. Por eso nos toca glorificar al Señor, porque hoy todos somos usados por gracia y misericordia del Señor. Y un día reinaremos con el Señor. Y como dijo Pablo, si con Él morimos, un día reinaremos, porque así el Señor Jesús también transformó nuestra vida para siempre. Ahora, también quisiéramos
destacar que para la edificación del templo era imprescindible que se ofrendaran muchos materiales, incluyendo materiales preciosos y caros como oro, plata, madera, hierro y cobre. Y allí se abrió la oportunidad para que el pueblo trajera ofrendas. Pero David reconoció que el pueblo entregaba sus ofrendas de aquello que había recibido del Señor. Y entonces surge una expresión maravillosa de David que dice así: porque ¿quién soy yo y mi gente para que pudiésemos dar voluntariamente estas cosas? Pues todo proviene de ti y de tus manos, y a ti todo te lo ofrecemos. Qué enseñanza maravillosa, hermanos. No olvidemos que todo lo que damos al Señor, nuestro amor, nuestra dedicación, nuestros bienes, nuestro tiempo, todo lo damos porque del Señor lo recibimos. El Señor que nos instruye. De gracia recibisteis, dad de gracia al Señor. Y aquí la gran enseñanza. Él no espera de nosotros nada que no nos haya dado antes. No nos exige nada que de antemano no nos hubiera proporcionado. Él no espera de nosotros nada que no hayamos recibido de Él con anterioridad. Todo lo que damos es porque de Él lo recibimos, y en eso el Señor es glorificado. Ahora, hay una parte que realmente sorprende, porque de todas las ofrendas que se entregaron, la más grande de todas, la más valiosa de todas, la más preciosa de todas, fue la que dio el propio David, de su tesoro particular que incluyó oro y plata. Las gemas. Y aquí vemos a David como un tipo profético de nuestro Señor Jesús, porque para la construcción de la iglesia, la mayor ofrenda dada fue la del Señor Jesús. Él dio su vida, Él dio su sangre, Él dio el sacrificio precioso. Él dio aquello que nadie podía dar, lo más precioso ante el Padre, la vida del propio Hijo. Y esto nos lleva a amar cada vez más de forma más profunda al Señor Jesús. Dejó los materiales para edificar el templo. David dejó todo el material para edificar el templo. Así también lo hizo Jesús. Él dejó la palabra. Él dejó la doctrina y el evangelio. David dejó el plano del templo. Todo el plano fue obra de David. No construyó el templo, pero dejó el plano. Y este habla de un proyecto. Jesús dejó un plan. Y la obra es la ejecución de ese proyecto en el Espíritu, un privilegio que el Señor nos ha dado. Él hizo todo esto en vida, dejándonos esta gran herencia que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que ahora vamos a empezar a ver a Salomón aparecer en la historia de la construcción del templo como una figura profética del Espíritu Santo. Pero antes, veamos y reflexionemos sobre David como un tipo profético de nuestro Señor Jesús. David, quien venció a sus enemigos, porque así como David venció a Goliat, Jesús venció. Él venció todas las tentaciones y fue un hombre sin pecado. Así como David venció al león, de la misma manera, Señor Jesús venció al adversario y la muerte fue devorada completamente en la victoria. Así como David venció al oso, de igual manera Jesús venció al falso creyente, al sistema religioso de los fariseos y también de los saduceos. Para dejar absolutamente todo el material para la construcción de la iglesia, esa que un día será arrebatada, porque el Señor Jesús, nuestro Salvador, va a regresar para llevarla consigo. Ahora, veamos. Salomón, como el tipo profético del Espíritu Santo, en todo aquello en lo que él no cometió pecado precisamente.
porque Salomón va a recibir todo el material que el rey David había dejado preparado. Él construirá el templo. Aquí está la figura profética del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien desde hace más de 2000 años viene construyendo la historia profética de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien estableció las columnas de esta iglesia, y ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella, porque la victoria es nuestra por la sangre de nuestro Señor Jesús. Salomón, que pidió sabiduría a Dios, sabiduría que lo hizo escribir el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro de Cantares, que habla del amor de la iglesia y de Jesús, es el Espíritu Santo. Que con sabiduría construye una iglesia que indudablemente perdurará por toda la eternidad. Es el Espíritu Santo quien, con su inmensa gracia, procede a ejecutar este gran proyecto, este plan eterno que nos fue legado por el Señor Jesús. Y observen en este punto que ahora se enfocará en la iglesia de los gentiles. Salomón solicitó a Hiram, rey de Tiro, y este a su vez le envió maderas y obreros especializados desde el Líbano para colaborar en la construcción del templo. Líbano era una tierra de gentiles, es decir, no judíos. Y vamos a leer en Crónicas: Hiram, rey de Tiro, le envió mensajeros a David, y también maderas de cedro y carpinteros y canteros, que le edificaron a David una casa. Dice más aún: así terminó Hiram de realizar toda la obra que ejecutaba para el rey Salomón. La casa de Dios. La madera y los trabajadores que vinieron del Líbano nos hablan proféticamente de la vocación de los gentiles para alcanzar la salvación. Nosotros, los gentiles, trabajamos en conjunto con el pueblo judío para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Ahora pasaremos a considerar un aspecto que también es sumamente interesante, que es la diferencia, o sea, la distinción entre el tabernáculo de Moisés, la tienda de David y el templo de Salomón, que hacían referencia a 3 etapas distintas en el grandioso proyecto, en el plan divino de Dios. El tabernáculo de Moisés está estrechamente ligado al período de la ley que corresponde al Antiguo Testamento. Dios habitaba en el Santo de los Santos por medio del Arca de la Alianza. Ahora, la tienda de David, que era sencilla, una tienda sencilla con el Arca de la Alianza dentro, apuntaba de manera profética al ministerio del Señor Jesús, el cual era un periodo de transición entre la ley y la gracia. Y además, observen, la tienda era simple en comparación al tabernáculo, que tenía metales preciosos y cortinas hermosas. En la tienda de David no había una apariencia que llamara la atención, pero dentro de ella estaba el arca de Dios. Así era el Señor Jesús como un hombre. Así fue el ministerio de Jesús, un hombre simple. No vimos en él belleza alguna para que lo deseáramos. Pero detrás de toda aquella sencillez del Jesús hombre estaba el propio Dios. El Dios verdadero, el Dios que nos trajo salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. En la tienda de David, el arca estaba junto a él, a su lado. Esto habla de la morada de Dios en Jesús, reconciliando el mundo consigo. Dios estaba entre los siervos, que todavía no era el cuerpo de Cristo, porque eso era en el Antiguo Testamento una profecía acerca del Nuevo Testamento. El templo de Salomón, el tercero del que hablamos, ya apunta proféticamente a la iglesia, el templo de la iglesia. El templo de Salomón nos habla profeticamente del período de gracia del Nuevo Testamento, que comenzó en Pentecostés, cuando los gentiles son llamados a integrar el cuerpo de Cristo y participar en su edificación. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, veremos el templo, pero desde una perspectiva distinta. El templo entonces como figura de nuestro Señor Jesús. Y lo que nos autoriza a hacer esta comparación y esta afirmación es con la palabra del propio Señor Jesús.
Al señalar el templo y decir, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él hablaba de su propio cuerpo, tal como lo menciona Juan en el Evangelio. Él hablaba de su propio cuerpo. Sabemos entonces que estaba hablando de su muerte y resurrección, pues él moriría el viernes, su cuerpo sería destruido, pero al tercer día Jesús resucitó. Una lección que sacamos de esa palabra, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, es para los otros. Debemos morir en Cristo. Es necesario que muera el viejo hombre, los viejos hábitos, y que nazca en nosotros el hombre nuevo, el nuevo nacimiento generado por el Espíritu Santo, para que así podamos ofrecer al Señor una alabanza verdadera. Al nacer de nuevo, somos bautizados como cuerpo de Cristo. Somos bautizados por el Espíritu Santo como cuerpo de Cristo y podemos cantar un solo cuerpo, un solo espíritu. Queridos hermanos, sigamos con el estudio. Ya hemos visto al Señor Jesús como verdadero templo de Dios, pues en Él habita la plenitud de la divinidad. Dios habitaba en el tabernáculo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios habitó en Jesús en su ministerio público. Y Señor Jesús vive en la eternidad como verdadero hombre y Dios. Es un misterio. ¿Quién sabe si allá en la eternidad entenderemos mejor este misterio cuando lo contemplemos? Colosenses 2:9 dice, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Toda nuestra comunión con Dios pasa por Jesús. Por Jesús accedemos al Padre. La palabra dice, si estás en Cristo, ¿tú lo estás? Estás en Cristo. Eres nueva criatura. Lo viejo pasó, todo es nuevo. El Señor Jesús en otra ocasión dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid y os será hecho. Muy bien. El templo de Salomón, ya lo vemos, era glorioso. Su belleza, oro, perfección y majestad nos hablan de la gloria del Señor Jesús. Juan escribió, y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Lleno de gracia y verdad, vimos su gloria. Y luego dice, vimos su gloria, gloria del unigénito Padre. Pero hermanos, sabemos que es digno de mayor gloria aún. Por eso el Señor Jesús oró al Padre. Me refiero a la gloria mayor que Juan vio. En su oración sacerdotal Jesús dijo, ahora, Padre, glorifícame contigo, con la gloria que tuve antes que el mundo existiera. Vamos a notar ahora, hermanos, cómo el templo también es figura de la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo. Somos sus miembros, afirma Pablo en 1 Corintios 12. La iglesia está constituída por miembros que estão espiritualmente unidos uns a los otros. En el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo une a sus miembros. El Espíritu Santo une el cuerpo. Así se cumple el propósito de la muerte de Jesús. ¿Recordáis las palabras del sumo sacerdote? Y en Juan 11, cuando él dijo,
dijo que el Señor Jesús muriera por la nación. Y Juan escribió, mas él no murió solo por la nación, ni por aquel pueblo, sino para reunir en un solo cuerpo a los hijos de Dios dispersos. Salomón edificó el templo con piedras ya preparadas y encajadas. La palabra de Dios dice que en el lugar de la edificación no se oía ruido de martillo ni de hacha. Esto nos muestra cómo la iglesia es de vidas trabajadas y vivificadas por el Espíritu Santo. Assim, e somos assim formados como pedras vivas, nos diz a palavra. Somos encarrados el cuerpo de Cristo. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, leemos que vosotros também, como pedras vivas que vivem, sois edificados como uma casa espiritual para ser um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesucristo. Que vocação extraordinária! E assim nos unimos ao cuerpo de Cristo, não por força ni por violência, sino a través de mi espírito, dice el Señor Jesús. E Zacarías 4:6 nos recuerda esto, ¿verdad? ¿De qué nos habla esto? De la comunión espiritual entre nosotros. Y es nuestra responsabilidad velar por esa comunión. Entre nosotros no debe haber disensiones, quejas ni contiendas, sino perdón. El amor y la paz. Ya aprendimos que la iglesia fiel, la iglesia de nuestro Señor Jesús, que forma parte del cuerpo de Cristo, siempre escucha lo que el Espíritu Santo dice en cada momento de la historia. En una construcción es muy difícil oír lo que alguien dice debido al ruido. El ruido es normal en este mundo. Sin embargo, durante la construcción del templo no se oía ningún ruido de herramientas. ¿Qué facilitaba eso? Que se oyera lo que el Señor estaba diciendo, lo que el Señor estaba exigiendo. ¿Qué lección tenemos hoy en la iglesia del Señor? Cuando hay contiendas, disputas y divisiones en la iglesia, difícilmente se escucha lo que el Espíritu Santo nos está hablando, lo que quiere revelarnos. Pero cuando entre nosotros prevalece el perdón, el amor y la paz, logramos escuchar al Señor. Porque el Señor se complace, ya que es agradable para el Señor que los hermanos vivan en unión. Es bueno y agradable al Señor. También aprendimos, hermanos amados, que la iglesia fiel, la cual vive como cuerpo de Cristo con sus miembros en comunión, discierne el momento profético que está viviendo. Para eso necesita vivir como cuerpo, sus miembros unidos, y tener la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo y aplicada por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Al cuerpo de Cristo, Señor Jesús dijo, le es dado conocer misterios. O sea, lo oculto, los misterios del reino, como Jesús dijo a sus discípulos. Sobre todo, los contenidos en la palabra de Dios en la Santa Biblia. Y ahora, adentrémonos en un punto de gran interés. ¿Cuál es el verdadero significado de que la arca haya residido primero en el tabernáculo, luego en la tienda de David y finalmente fuera establecida en el templo de Salomón? En el Antiguo Testamento, cuando solo Israel disponía de la revelación de Dios, la ley,
El arca, la cual representaba la misma presencia de Dios, estaba oculta en el Santo de los Santos. Porque oculta, solo el sumo sacerdote podía entrar, contemplarla, y aún así, solo una vez al año, el día de expiación. El acceso a la plena comunión con Dios, por lo tanto, estaba limitado, restringido al sumo sacerdote, ya que un velo impedía la entrada a otros. Nadie podía contemplar la gloria de Dios manifestada en el Santo de los Santos. Mas en el ministerio de nuestro Señor Jesús, en aquellos 3 años de su ministerio, percibimos claramente que fue un período de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La gracia y gloria de Dios operaban en una persona, del Señor Jesús. Unos pocos discípulos, todos judíos, con el Señor Jesús. Como Juan mencionó y ya hemos hablado, contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Ahora, en el Nuevo Testamento, el período de la iglesia, representado por la estructura del templo de Salomón, el templo, el Espíritu Santo es derramado. Según la profecía de Joel 28. Judíos y gentiles, todos, tienen el privilegio de recibir la bendición del Espíritu Santo para un cuerpo. Toda la iglesia, que es templo del Espíritu Santo, lo sabemos, toda la iglesia tiene libre y total acceso a la plena comunión con Dios. ¿Por qué? El velo que impedía la comunión fue rasgado por la muerte del Señor Jesús en la cruz. En otras palabras, hoy la iglesia es el arca del Nuevo Testamento. La clara presencia de Dios está entre nosotros. Todos podemos acceder al trono de la gracia, tener plena comunión con el Padre y contemplar la gloria de Dios manifestada entre nosotros. La gloria de Dios se ha manifestado entre nosotros cuando vemos el cumplimiento de una palabra profética. El Señor sana al enfermo, libera al oprimido, y su promesa de bendición, de victoria, se cumple en nuestras vidas. En todo vemos la gloria de Dios y decimos, el Señor Jesús vive en su pueblo. El Señor Jesús escucha nuestras oraciones. Hermanos, en Colosenses 1:27 leemos que Dios quiso dar a conocer cuál sea la inmensa riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Amén. Vemos la gloria del Señor Jesús. Sabemos que veremos más al estar en la eternidad, donde su gloria, poseída antes de la fundación del mundo, será visible para todos. Alabado sea el Señor. Pero veamos ahora el entendimiento que el Señor nos ha dado sobre el lugar del arca en cada momento profético. Moisés comprendió que el momento profético de Israel era construir el tabernáculo. Por revelación, obviamente, el Señor da a conocer su plan, revelando lo que desea en cada momento de la historia de su pueblo, a través de la revelación de su Espíritu, es decir, claro está. Y el Señor usa su palabra, la Biblia. Moisés entendió, era hora de construir el tabernáculo para que Dios morase allí. Él entendió que la presencia de Dios sería por el arca que se construiría. Y David posteriormente comprendió que el momento profético que él estaba experimentando era el de erigir una tienda separada del tabernáculo.
Ya meditamos un poco sobre esto en la última escuela dominical, ¿verdad? Es un poco extraño, pero ¿por qué razón él no colocó el arca Dentro del tabernáculo que estaba allí en Gabaón? Obviamente, por revelación del Señor, David entendió que vivía un período de transición profético. Un período de transición que habla del ministerio público del Señor Jesús. Y el arca debía estar allí mientras se aguardaba la construcción del templo. La clara presencia del Dios vivo estaba en el Señor Jesús, representado por aquella tienda de David hasta que comenzara el Nuevo Testamento, comenzara la construcción del templo de Dios que es la iglesia del Señor. Y entonces el Dios vivo, Emmanuel, estaría para siempre en medio de su iglesia. Muy bien. Entonces, Salomón comprendió que el momento profético era construir el templo para que el arca volviera a habitar allí. en el Santo de los Santos? Hoy es la iglesia del Señor. Sí, en la iglesia es que el Señor habita. Es en la iglesia que el Señor se manifiesta como un Dios vivo, un Dios que habla, no como los ídolos mudos, como ya sabemos. Y hoy, ¿cuál es nuestro entendimiento? Las señales del regreso del Señor Jesús se cumplen. Oh, ya se han cumplido, no hay ninguna que no lo esté. Y es por eso que seguimos el consejo del Señor. Velad pues, ¿por qué? No sabéis el día ni la hora. El momento profético lo expresa la palabra Maranata. Es tiempo de que la iglesia se prepare a Dios en la eternidad. En la eternidad donde Dios y el Cordero son el templo. Escrito está, no hay templo, Dios y el Cordero lo son. Vamos a estar adorando ante nuestro Padre Celestial, ante nuestro Salvador. Y allí estará la verdadera arca, ¿no? ¿Por qué? El arca era la presencia de Dios. Muy bien, Dios estará allí, sin la necesidad de ningún símbolo, de ningún tipo. Nosotros contemplaremos la belleza de su santidad, de su perfección. En Apocalipsis 21 leemos: En la nueva Jerusalén no vi templo, porque su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Y allí, hermanos, veremos el arca de la alianza. ¿Por qué? El Señor quiere confirmar ante nuestros ojos aquella alianza que Él celebró aquí con nosotros. ¿Cuándo? Nacemos de nuevo y somos el cuerpo de Cristo. La alianza que celebró con la iglesia es eterna. Allá en la eternidad, Él no se olvida de esa alianza. El arca de la alianza está allí para testificar ante todos nosotros que sus palabras son fieles y verdaderas y que sus promesas con relación a la eternidad se cumplen. En Apocalipsis 11:19 leemos de la presencia del arca allí. Y en el cielo se abrió el templo de Dios y el arca de su alianza se vio en su templo. Amados hermanos míos, la historia de la construcción del templo se concluye con la gloriosa oración de Salomón. Salomón hizo aquella gloriosa oración y luego el fuego descendió de los cielos y la gloria del Señor llenó por completo la casa, llenó el templo o llenó en particular el Santo de los Santos, como está registrado en el segundo libro de Crónicas. Versículo 6:41. Y Salomón, en aquella ocasión oró: levántate pues ahora, oh Señor Dios, para entrar en tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Y al terminar Salomón de orar, hermanos,
Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Y todos los hijos de Israel, al ver descender el fuego y la gloria del Señor sobre el templo, se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento. Y adoraron al Señor, porque es bueno, porque su bondad permanece para siempre. Hermanos míos, lo mismo nos sucede a nosotros. El Padre está glorificando al Hijo en todas las operaciones y obras que realiza el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Todo lo que el Señor obra en nuestras vidas, en nuestro medio, es para la gloria del Cordero. Y a medida que eso sucede, hermanos, el fuego del Espíritu Santo va llenando la iglesia del Señor. Y los siervos del Señor reverentemente le adoran y alaban, porque Él es bueno, porque su bondad permanece para siempre. Y eso, hermanos, continuaremos haciéndolo por toda la eternidad, en el templo de Dios, allá en la gloria. Todos alabaremos para siempre a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador. ¿Por qué? Él es bueno porque su bondad permanece para siempre.